Buen día, presidente. Buen día a todos. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Se menciona que se advierte un rebrote por el tema de si la temporada de influenza es una situación que va a converger con lo que está sucediendo con la pandemia de COVID-19. Pero también preguntar si esto ha tenido que ver con el asunto de las fechas que se presentan hacia finales de año. Apenas, pues fue lo del 15 de septiembre. Si pudiera tener que ver, pues precisamente para los expertos en este asunto de que haya gente que, se congregó, que asistió a lo mejor a algunas conmemoraciones. Sabemos que se han presentado también algunas fiestas de más de 200 personas. En Baja California se comenta que hubo incluso un contagio de al menos 100 personas en una boda que se llevó a cabo allá. Se advierten también que podría ser un riesgo que ahora que vienen fechas como Día de Muertos, como hacia finales, fin de año, estas fiestas pudiera presentarse o ser un riesgo máximo también para que pudieran presentarse más rebrotes. En primera instancia, gracias. Con gusto. Muchas gracias por su pregunta, Brenda, porque es muy relevante tomarlo en cuenta. Sí, efectivamente, este es el mecanismo principal, la congregación de personas. Aquí aprovecho para comentar algo que se comentaba al inicio de la epidemia. La epidemia ocurrió en el final de la temporada de frío, en el inicio de la primavera, para el caso mexicano. En Europa y Estados Unidos había iniciado ya desde la última semana de enero, en México en la última de febrero, prácticamente en marzo. Y existía esta idea de si el calor nos ayudaría a disminuir la intensidad epidémica, y esta era una pregunta repetida, que creo que muchas personas la tienen. La temperatura modifica el riesgo de una enfermedad respiratoria, y las ciencias de la salud tienen algunas explicaciones, comento ahora. Sí se conoce en términos generales que en temperaturas más altas se puede tener menor eficiencia de los contagios por una infección respiratoria, una infección transmitida por la vía respiratoria. Hay 4 mecanismos principales, 3 de ellos tienen que ver con el funcionamiento del aparato respiratorio y la inmunidad respiratoria, y uno tiene que ver principalmente con el comportamiento social. Comento brevemente los 3 primeros. Todos tenemos en el aparato respiratorio empieza en la nariz, la boca, la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios secundarios, y se van ramificando estos tubos por los que entra el aire y llega hasta el tejido pulmonar, y al final hay miles de millones de unas estructuras que se llaman alveolos, son unas pequeñas bolsitas microscópicas, hay miles de millones que conforman el tejido pulmonar. En la tráquea y en los bronquios, y hasta los bronquios secundarios, hay 2 cosas que son parte de estos mecanismos que se afectan con el frío. La primera es una sustancia mucosa, hay moco, hay una sustancia espesa que todos producimos de manera natural, ahí mismo hay células que producen este moco. En temperaturas frías, ese moco se hace más espeso. En temperaturas no tan frías, se hace más fluido. Y se conoce que con la respiración de aire frío, por lo menos hasta los primeros segmentos, ya no en la profundidad, porque ya llega el aire más caliente, pero en los primeros segmentos ese moco puede ser más denso. Y eso hace menos eficiente la eliminación de partículas que todos nos respiramos continuamente. Y en esas partículas, y también en la respiración, todos inhalamos polvo, inhalamos bacterias, inhalamos virus continuamente. Y ese moco es uno de los mecanismos de defensa. El segundo es unas estructuras también microscópicas que se llaman cilios. Cilios son una especie de pelitos microscópicos que son parte de las células del aparato respiratorio. Hay miles de millones de células, hay miles de millones de cilios. Esos cilios no son propiamente pelo, solamente es para hacernos a la idea visual, como si fueran pelos, en realidad es la membrana de la célula. Tienen un movimiento continuo, se están moviendo y se mueven en una dirección muy particular, que es del interior hacia el exterior. Se mueven y al moverse movilizan
ese moco y movilizan las partículas, y es otro de los mecanismos de defensa. Nuevamente, la temperatura fría, al respirar aire frío, la velocidad a que se mueven esos cilios es menor, y entonces disminuye la eficiencia de la liberación de ese moco y de las sustancias que están en él. El tercero tiene que ver con las células del sistema inmune. El sistema inmune tiene células, de manera genérica podemos decir, se llaman glóbulos blancos. Hay muchos tipos de glóbulo blanco, y la eficiencia con que se movilizan y funcionan, incluso a nivel químico, las células del sistema inmune también es menor con la temperatura fría. Entonces, alrededor de la vía respiratoria, insisto, sobre todo en los segmentos superiores, en este caso mayormente en la garganta, la eficiencia del sistema inmune es menor. El cuarto mecanismo tiene que ver con el comportamiento humano. Cuando hace calor, queremos estar a distancia unos de otros, estar quizá ligeros de ropa, quizá no estar metidos en sitios cerrados. Pero con el frío tendemos a hacer lo contrario. Buscamos cobijo en sitios cerrados, nos congregamos unos a otros, no tanto que nos abracemos o nos toquemos, que también podría contribuir, pero básicamente estamos a menor distancia. Esto parece inaparente cuando lo pensamos persona por persona, pero cuando ya lo vemos masivamente, da un fenómeno social que hace más eficiente la transmisión de las enfermedades respiratorias. Entonces, esta sería la parte por la que se explica que las enfermedades respiratorias, incluida la influenza, o característicamente la influenza, pero no es la única, se exacerben durante la temporada fría y disminuyan durante la temporada caliente, y hay demostraciones directas de que hay un gradiente. Los países que tienen temperaturas más extremas tienen mayor fluctuación, variación estacional de la temporada de influenza y de las infecciones respiratorias. En cambio, los países tropicales y subtropicales tienen también cierta fluctuación, pero no es tan notoria. Ahora, regresando a lo que usted dice, y que creo que es importante que la sociedad lo tenga presente, hay dos variables fundamentales que determinan el acontecer epidémico, no solo de COVID-19, también de la influenza. Uno tiene que ver con el número de personas que se congregan en el espacio público. Si hay un grupo de 4, 6, 8 personas, esa es una magnitud. Si hay 3,000, 5,000 personas, esa es otra magnitud, y proporcionalmente entre más personas se congreguen, es mayor la probabilidad de que al menos una esté infectada y esté en el periodo contagiante, y que el resto pueda ser susceptible y se contagie. Entonces, no hay duda que en proporción al número de personas que estén en general en el espacio público o en un espacio concreto, será el riesgo, pero también la magnitud de los contagios. Y lo segundo tiene que ver con el intervalo de movilidad, con cuánta distancia se recorre en promedio las personas. Cuando las personas conviven en su entorno más cercano, la familia o la comunidad, pertenece a un mismo círculo de riesgo. Pero cuando empiezan a interactuar con personas que provienen de otros sitios más remotos, son círculos de riesgo diferentes. Le llamo círculo por hablar de un grupo humano que puede tener distintas intensidades de exposición. Y por eso los eventos masivos, incluidos los eventos deportivos, los estadios, los conciertos, donde puede haber decenas de miles de personas, o las bodas, los festivales populares, donde pueden congregarse personas de múltiples lugares, son experiencias del más alto riesgo. Entonces, sí, la conclusión es por eso es esperable que podría venir este incremento de casos en México y en otros países del mundo, y la manera de contrarrestarlo o disminuir el riesgo es mantener este cuidado de que no nos congreguemos en el espacio